Bueno, vamos a hablar de las mutaciones. Básicamente a un nivel más o menos de cuarto de la ESO. ¿De acuerdo? Bueno, para hablar de las mutaciones, lo primero que tenemos que saber es que es una mutación, ¿no? Y las mutaciones son modificaciones, alteraciones que se han producido en la secuencia de ADN. Bueno, esas alteraciones vamos a ver que pueden ser de muy diferentes tipos. Se puede modificar simplemente un nucleótido, es decir, una base nitrogenada que ha cambiado por otra, que se ha ganado, que se ha duplicado. Se puede cambiar directamente un fragmento entero de un cromosoma, ¿vale? Ya lo veremos en las mutaciones cromosómicas, o incluso puede aparecer un juego entero de nuevos cromosomas o desaparecer algún cromosoma. Bueno, eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Es decir, vamos a ir viendo qué diferentes tipos de alteraciones se producen en una secuencia de nucleótidos de una molécula de ADN y cómo eso luego repercute en la proteína que codifica y cómo eso a su vez incide sobre la aparición de ciertas características o la presencia de ciertas enfermedades. Bueno, vamos allá. Para empezar, digamos que podemos hacer un montón de clasificaciones de las mutaciones. Podemos hacer muchos tipos de criterios, ¿no? Por los que estudiar las mutaciones. Podemos estudiar las mutaciones según su origen, en mutaciones heredadas y mutaciones de novo. Ahora, al principio, lo que voy a hacer simplemente es una descripción muy rápida de los diferentes tipos de mutaciones que podemos ver y luego nos meteremos poco a poco en ellas, fundamentalmente en los dos primeros tipos. Bueno, pues un tipo es el origen, ¿vale? Esas mutaciones son heredadas, la tenían tus progenitores y han llegado a ti, o son mutaciones de novo, mutaciones que tú o que tu organismo ha generado directamente sin que tus progenitores lo tengan. También podemos clasificar las mutaciones en función de cómo afectan al material genético, es decir, cómo de extensas son esas mutaciones. Podemos tener mutaciones que solamente afectan a un gen, génicas, mutaciones que afectan a un fragmento completo de un cromosoma y por tanto pueden afectar a varios y diversos genes, mutaciones cromosómicas, o pueden afectar al número de cromosomas, haciendo que haya más o menos mutaciones genómicas. Insisto que a las mutaciones, según la extensión del material genético que se ve afectada, le vamos a dedicar más tiempo. Bueno, otro tipo de mutaciones las podemos clasificar según la causa. ¿Qué ha originado esa mutación? ¿Ha sido el azar? Y cuando decimos el azar hablaremos fundamentalmente de una enzima que ya conocéis, que es la ADN polimerasa. ¿O son agentes mutagénicos? La luz del sol, por ejemplo, gases, por ejemplo, como la mostaza nitrogenada, las dioxinas del tabaco o de los plásticos. Bueno, ya veremos. Otra clasificación muy importante de las mutaciones es en función de las células que se ven afectadas. Diferenciamos básicamente dos tipos de células, las somáticas, es decir, las células que tenemos en el cuerpo, en los pulmones, en el corazón, en la piel, pero que no son células reproductoras, es decir, que no son gametos, o esa mutación se va a dar en los gametos. Este tipo de mutación, si se da en los gametos, es muy importante porque va a pasar a la descendencia. Si la mutación es en células somáticas, una mutación de novo en células somáticas, pues la vamos a sufrir nosotros, pero no nuestros descendientes. Y por último, hablaremos también de los efectos que tienen las mutaciones y que nos da paso al siguiente tema que veremos, que es el tema de la evolución. Cuando hablemos de la selección natural y hablemos del origen de la diversidad, vamos a ver que una fuente de diversidad son las mutaciones y tenemos esas mutaciones, según los efectos que produzcan, pueden ser neutras, no afectar para nada a la supervivencia del individuo o de la especie, pueden ser beneficiosas, favorecer a un individuo y por lo tanto promover la evolución de la especie, o pueden ser perjudiciales y provocar que el individuo desaparezca o tenga una desventaja importante contra el resto de o frente al resto de sus congéneres. Bueno, básicamente esta es la idea general que debemos tener de las mutaciones. Y ahora lo que vamos a hacer es hablar con diferente nivel de profundidad de unas y de otras. Fundamentalmente me extenderé en lo que es, valga la redundancia, la extensión del material genético que se ve afectada por la mutación. Bueno, dicho lo cual, empecemos con el primer tipo de mutaciones según su origen. Ya he comentado algo de ellas. Las mutaciones pueden ser heredadas simplemente cuando nos vienen de nuestros progenitores, ¿vale? Muchísimas. De hecho, en los problemas de genética que ya hemos hecho previamente, cuando hablábamos de la hemofilia, cuando hablábamos de la condroplasia, cuando hablábamos de un montón de características, porque no tienen por qué ser siempre enfermedades, aunque me centre en ellas, bueno, las teníamos porque las habíamos heredado de nuestros progenitores. Pero también muchos individuos generan mutaciones ellos, que no tenían las células de sus progenitores, que no tenían los gametos de los cuales ellos derivan. Esas mutaciones se llaman mutaciones de novo. Vale, y son, por supuesto, mucho más difíciles de hacer un seguimiento porque no podemos hacerlo. Acaban de surgir. Bien. Segundo punto, o segundo tipo de mutaciones. Lo vamos a dejar para el siguiente vídeo. Vamos a hablar de las mutaciones según la cantidad de material genético que se ve afectada por esa alteración, por esa mutación.